Hola y bienvenidos, ¿qué tal? Soy Franoteo y hoy te voy a contar algunos truquitos para Lightroom que he aprendido con el paso de estos años y que creo que pueden ser también interesantes para ti. Veremos algunos consejos, algunos trucos que me funcionan en mi día a día relacionados con cómo organizar los catálogos para que el rendimiento de la aplicación sea un poquito mejor, cómo organizar las carpetas, cómo realizar importaciones copiando o añadiendo fotografías y luego pasaremos al módulo de revelado, donde te daré algunos consejos que me han sido bastante útiles, sobre todo para acelerar mi flujo de trabajo, como por ejemplo cómo guardar los presets, cómo aplicarlos en más fotografías, algunos consejos para mejorar el enfoque sin añadir ruido. También os comentaré alguna cosa sobre la herramienta HSL y curva de tonos, que os permitirá darle vuestro look personal a las fotografías. Todo esto acompañado de un conjunto de combinaciones de tecla que nos acelerará el proceso de trabajo con esta herramienta. Y para finalizar os explicaré cómo podéis marcar vuestras creaciones, vuestras fotografías con vuestra propia firma. Y no os preocupéis si no tenéis firma, porque también os dejaré un vídeo explicando cómo podéis crearla en tan solo 2 minutos. Vale, lo primero que haremos será venirnos a abrir Lightroom, en la versión clásica. Como vemos, a mí se me abre directamente sin preguntarme qué catálogo abrir. Lo primero que tenéis que saber es que los catálogos suelen ocupar bastante si van creciendo el número de fotografías, con lo cual lo ideal es crearos, por ejemplo, pues uno por año al menos, o si además tenéis pues varios clientes, lo recomendable es crear un catálogo por cliente. Es tan sencillo como veniros a archivos, nuevo, y darle a nuevo catálogo. Si trabajáis con muchos clientes, pues yo lo que recomiendo directamente es que configuréis en las preferencias de Lightroom que os pregunte cuando vayáis a entrar con qué catálogo queréis abrir la herramienta. Como veis, si seleccionamos esto aquí, pues directamente cada vez que entremos, en vez de cargarme el último que abrí por defecto, me preguntará con qué catálogo quiero trabajar. Esto parece una tontería, pero si solo tienes un único catálogo para todos tus fotos y trabajos, vas a ver que la herramienta de Lightroom pues empezará a ir cada vez peor cuanto mayor sea ese catálogo, porque al final va trabajando con él en memoria y lo que hará será penalizarte el rendimiento de la herramienta. Con lo cual, cuanto más segmentes los catálogos, pues más fluido te irá Lightroom en tu equipo. El segundo consejito que os doy es intentar organizar todo por años y dentro de cada año yo lo que hago es organizar siempre las carpetas con la siguiente nomenclatura. Como veis, lo que utilizo son los 4 primeros dígitos para el año, los 2 siguientes para el mes y los 2 siguientes para el día. De este modo es mucho más sencillo tener organizada pues toda nuestra colección con el paso de los años y nos permitirá localizarlas por un orden cronológico de una forma muy rápida. Continuando con el punto 3 y en relación aún con la parte de organización dentro de esta herramienta, cuando importéis fotografías, yo lo que os recomiendo es que si las tenéis tanto en un disco externo como en vuestro equipo portátil, pues tengáis cuidado a la hora de importarlas, porque no es lo mismo darle a copiar que darle a añadir. Es decir, si le damos a copiar, independientemente de dónde esté el origen, lo que hará será copiarnos todas las fotografías directamente en nuestro equipo, duplicando estos archivos. Sin embargo, si damos a añadir, mantendremos el origen donde están los archivos y simplemente los incorporará a nuestro catálogo. ¿Cuándo utilizar cada una? Pues por ejemplo, cuando yo conecto una tarjeta SD a mi ordenador, lo que hago es utilizar la opción de copiar para crearla en una carpeta. Y lo que hago es crear directamente, pues con la nomenclatura que os había comentado antes, pues 2020, junio, día 2, fotos de prueba, por ejemplo, y lo que haría sería copiarlas, porque lo que quiero hacer es llevármela de mi tarjeta SD a mi portátil. Sin embargo, imaginaros que ya tenéis las fotografías copiadas en vuestro ordenador o vuestro disco duro, pues no hace falta que marquéis copiar, sino añadir, porque ya las tenéis físicamente en vuestro disco duro. Esto es importante que lo entendáis. Seguramente si has trabajado con Lightroom, pues ya lo sepas, pero bueno, es interesante recalcarlo para aquellos que seáis nuevos. Otra cosa interesante cuando vayamos a importar fotografías es que podemos aplicar algún ajuste de revelado de los que tengamos. Como sabéis, ahora mismo Lightroom nos ofrece una serie de presets, pero si nosotros creamos alguno propio, veremos que también nos aparece aquí. Os enseñaré en los siguientes pasos cómo crearlo para que os aparezcan y podáis aplicar una configuración de revelado directamente a toda vuestra importación para no tener que hacerlo una a una. Aquí, como siempre, se trata de intentar ahorrar tiempo y de que los flujos de trabajo sean lo más optimizados para que nos cunda más nuestro trabajo y no perdamos una tarde entera en lo que podemos hacer en 5 minutos simplemente porque no conozcamos que tenemos esas alternativas. Vale, ya hemos visto que tenemos que ser organizados a la hora de crear nuestros catálogos si queremos mantener un rendimiento bueno en nuestra herramienta. También hemos visto que podemos añadir las fotografías o copiarlas y que ambas cosas son bastante diferentes. Y también hemos visto que a la hora de importar esas fotografías podemos aplicarle ya una especie de preset, una configuración de color a todas nuestras fotografías, pues con un solo clic para no tener que ir una a una.
Vale, imaginaros que ya hemos hecho una importación en la que tenemos un popurrí de fotos y normalmente lo que tenemos que hacer siempre pues es elegir qué fotografías nos gustan y cuáles no, ¿no? Entonces lo que hacemos para poder hacerlo de una forma rápida, yo lo que os recomiendo hacer es pulsar el bloqueo de mayúscula, ¿vale? Porque de este modo, utilizando simplemente las teclas P y X, vamos a ir marcando las que nos gustan y marcando las que no nos gustan y las fotografías irán avanzando de forma automática. Es decir, yo veo esta fotografía, imagínate que no me gusta, pues le doy a la X y la marco como rechazada y automáticamente pasaría a la siguiente. Imaginamos que esta tampoco me gusta, le doy a la X. Imaginemos que esta sí la quiero, pues le doy a la P. De este modo vamos marcando con banderita blanca o banderita negra, es decir, marcándolas como favoritas o como candidatas a rechazarse para posteriormente quedarnos únicamente con las que nos han gustado. Y es la forma más rápida para revisar en el módulo de biblioteca nuestra última importación para quedarnos con las fotografías que más nos gusten. Y un truco es que cuando queráis eliminar las fotografías que hemos marcado con la X, pues si pulsamos Command más la tecla de borrado, nos aparecerá un menú que nos permitirá tanto quitarlo del catálogo pero manteniendo las fotos en nuestro ordenador, como eliminar del disco, que la eliminaría tanto de nuestro catálogo como del origen físico en el que estuvieran, ya sea un disco duro o un portátil. Vale, ya hemos visto un poco la parte de importación de fotografías, revisión de la importación y gestión del catálogo. Así que ahora me voy a pasar al módulo de revelar para contaros algunos trucos más que debéis conocer para poder sacarle partido a esta herramienta. No voy a entrar en cómo editar una fotografía, porque para eso hay otros vídeos ya en el canal, pero sí os voy a decir que, por ejemplo, podéis mejorar el enfoque de vuestras fotografías, como muchos de vosotros ya sabéis, yéndoos a enfoque y subiendo el enfoque. ¿Qué sucede? Que cuando subimos el enfoque se aplica sobre todo a la fotografía y tampoco quiero que se esté aplicando realmente sobre el fondo, apareciéndome pues esos puntitos con ruido, ¿no? Que realmente pues no me interesa tener, porque no quiero que se enfoque el fondo ni que se enfoque aquello que está desenfocado, ¿vale? Entonces, para ello lo que podemos hacer es aplicar una máscara. Si pulsamos la tecla de Option, vamos a ver dónde se estaría aplicando esta máscara, es decir, dónde se va a estar aplicando el enfoque. Lo que nos aparece en blanco, si os fijáis, cuando la máscara está quitada, pues el enfoque se aplicaría sobre toda la fotografía, y si vamos desplazando, pues vamos seleccionando los bordes del sujeto donde queremos que se aplique pues esa cantidad de enfoque. De este modo, no nos aparecería tanto ruidito en aquellas zonas en las que estén desenfocadas. Mejoraremos el enfoque, pero sin afectar al resto de zonas que no queremos que se vean afectadas por el enfoque. Así que ya sabes, utiliza la máscara como ayuda para indicar sobre qué partes de tu fotografía quieres que se aplique ese enfoque. Vale, otra cosa muy importante que seguramente conozcas son los filtros. Estos filtros que pueden ser radiales, pueden ser lineales, ¿vale? Que por ejemplo se pueden utilizar en paisaje pues para ajustar la exposición de una parte, como pueda ser el cielo, y digamos realizar ajustes de forma selectiva. ¿Qué sucede? Que muchas veces en este filtro radial, por ejemplo, pues interfiere parte de la montaña en la que no quiero pues que me afecte la bajada de exposición que he realizado, ¿no? O los ajustes que haya podido realizar. Imaginaros que dejamos pues algo así, y ahora lo que quiero hacer es, oye, pues que no se vea afectada esta parte. Bueno, quizá para que se note un poco más lo vamos a poner aquí, ¿vale? A modo de ejemplo. Entonces, lo que no sabemos es que aquí, pum, aparece pincel. Vale, pues si le dais a pincel y le dais a borrar, podéis pintar directamente sobre la parte de la fotografía en la que no queréis que se aplique ese filtro. De modo que de una forma rápida he seleccionado todo el cielo, ¿vale? De una forma con un degradado muy natural, y luego excluyo esa parte de la fotografía donde no quiero que se aplique ese filtro. Un truquito, justamente, si queremos ver cómo ha quedado la máscara, es pulsar la tecla O. De este modo veremos en zona roja la máscara donde se estará aplicando exactamente los efectos que hayamos marcado en las herramientas, en los sliders. Así que dándole a la O, pues vamos activando y desactivando la máscara para ver si realmente está en las zonas que queremos que esté. Sencillo, ¿no? Una cosa, por cierto, una cosa que suele funcionar bastante bien es siempre hacer un filtro degradado circular sobre el sujeto y subir un poquito la exposición, tampoco de forma muy brusca, pero para darle un poco más de énfasis a donde esté la persona. Y voy a ir soltándolos algunos trucos que también uso en mi día a día porque me resulta más fácil hacerlo de forma natural. Por ejemplo, si quiero ver cómo quedaría la fotografía sin molestia de lo que viene siendo la interfaz gráfica, pues si le damos a la L, me aísla con un blanco al 80% mi fotografía. Y si le vuelvo a dar otra vez a la L, directamente
vería cómo puede quedar, por ejemplo, pues si tenemos una página web con el fondo blanco o con el fondo negro. El color que se va a aplicar para esa visualización la podéis configurar igualmente en las preferencias, yéndolos a interfaz y seleccionando el color blanco, negro, gris oscuro y el porcentaje de atenuación que queráis que tenga. Con lo que podréis modificar, como os digo, pulsando la tecla L, el color con el que será vuestra imagen. Normalmente será blanco o será negro. El siguiente truquito que te quiero contar es que cuando hagas una serie de ajustes, vamos a hacer unos ajustes muy rápidos. Vale, imaginaros que este es el look que quiero que tengan todas las fotos de esta secuencia. Pues ir una a una poniendo estos mismos efectos o copiando y pegando es un poco más tedioso, vamos a tardar más. Entonces, si recordáis al principio os decía que cuando importáis fotografías las podéis hacer ya con un preset, con una especie de revelado rápido que será la base de nuestras ediciones. Pues bien, para conseguir esto nos tenemos que venir aquí donde pone ajustes preestablecidos, darle a más y crear ajuste preestablecido, y aquí le pondremos un nombre, por ejemplo, Oteo Montblanc, y podemos elegir pues cuáles de todas las herramientas que hemos modificado en el lateral derecho queremos que se nos apliquen. Por ejemplo, podríamos incluir hasta los filtros, pero los filtros, si recordáis, cuando los he puesto, he hecho algunas modificaciones que son específicas para la composición de la imagen, porque si os acordáis he borrado la montaña. Entonces eso tenedlo en cuenta, porque si lo copiáis y lo pegáis, lo que sucederá es que cuando apliquéis el preset, pues aplicará también esas mismas máscaras en todas vuestras fotografías, con lo que los filtros yo los suelo dejar quitado, ¿vale? Daríamos a crear, y ahora si os fijáis, si vengo a otra foto, por ejemplo de mi amigo Jesule, y quiero directamente aplicarle el mismo estilo, pues viéndome aquí a Oteo Montblanc, ya tendría exactamente el mismo look que tengo en la foto anterior, sin tener que hacer nada más. Por cierto, si en lo que llevas de vídeo has aprendido algo que no sabías, pues te agradecería que le dieras like al vídeo. Y si eres nuevo por el canal, no me conoces y aún no estás suscrito, pues hazlo y activa la campanita para que te avisen cuando publique algún vídeo, porque tengo muchísimos en la cabeza que creo que pueden ser interesantes relacionados con el mundo de la fotografía, del vídeo y de los gadgets que nos vienen bien un poco a todos los que nos gusta el mundo fotográfico. Seguimos. Otra de las cosas que más utilizo es la curva de tonos, como habéis visto, para darle un look más personal a la fotografía. Esta herramienta no os la voy a explicar aquí porque lleva un poco más de tiempo y es conveniente que la entendáis como se merece. Os he creado un vídeo que os dejo justamente por aquí arriba para que le echéis un vistazo, porque creo que puede ser interesante para ti y que le des ese matiz, ese toque personal a tus fotografías que te diferencien del resto de fotógrafos. Así que si no sabes utilizar la curva de tonos, ve a verlo porque creo que puede ser muy interesante. Vale, y ahora nos vamos a pasar a la herramienta de HSL, que es justamente la que viene a continuación de la curva de tonos. Y esta herramienta lo que nos va a permitir es poder hacer cambios selectivos de color a nivel global dentro de nuestra imagen. Es decir, si yo quiero cambiar la chaqueta de mi colega Jesús, pues basta con que seleccione este iconito, clique encima y deslice hacia arriba o hacia abajo para hacer cambios en los colores de esa prenda. Ojo, esto tiene algunas aplicaciones más. También te dejo un vídeo por aquí arriba en el que te explico con ejemplos prácticos posibles usos de esta herramienta que pueden ser interesantes y que quizá no conocieras antes. Así que ve a verlo y no dejes de aprender. Si por ejemplo quisiéramos ver los cambios de la fotografía con respecto a la anterior, pulsando Shift S vamos a ver de forma rápida cómo es la fotografía antes y cómo es después. Pero si además queremos verlo en paralelo, podemos utilizar la tecla Y para que nos aparezcan la combinación de dos fotografías con lo que era la fotografía antes de la edición y lo que es la fotografía después de la edición. Con lo cual ya tenéis dos formas para ver el antes y el después con los cambios que habéis aplicado a vuestra fotografía de una forma súper rápida. Otra combinación de teclas que me gusta bastante es pulsar J, que me activa los niveles para saber si se ha quemado. Por ejemplo, voy a exagerarlo un poco, ¿no? La imagen se vería así si estuviera sobreexpuesta. Bueno, evidentemente es obvio que está sobreexpuesta, pero si pulsamos la tecla J, pues nos aparecen las zonas en las que completamente son blancas y se ha perdido la información. Del mismo modo pasaría en las zonas que sean negras. Y esto lo podemos activar y desactivar pulsando la letra J. También lo podéis ver aquí arriba, activando y desactivando en estos dos extremos para activar y desactivar pues ese aviso de altas luces y sombras. Vale, a grosso modo creo que os he contado bastantes truquitos que pueden ser interesantes para vuestro día a día si no lo conocíais. Y ya para finalizar, pues imaginaros que queremos resetear una de las barras a su posición inicial, pues estar con el ratón ahí, que llego al 0, que no llego, es un poco más complicado. Así que simplemente haciendo doble clic en la barra, pues nos resetea al valor inicial con el que partía en nuestra fotografía.
Y antes de despedirme, me gustaría deciros que cuando vayáis a exportar vuestras fotografías, muchas veces, pues es interesante aplicar alguna firma. Entonces, para ello únicamente tenéis que veniros aquí y darle a seleccionar una marca de agua, y en editar marca de agua podréis seleccionar cualquier fichero, JPG o PNG, para aplicar a vuestras fotografías. Bueno, como veis podéis cambiar el tamaño, posición, bueno, y dándole a guardar, pues eso nos quedaría aquí para exportar cualquiera de nuestras fotos con esa marca de agua. Si no sabes cómo crear tu firma, también te dejo un vídeo por aquí para que en 2 minutines te crees una firma con una fuente tipográfica bastante chula. También te diré dónde puedes descargarlas para que puedas crearla, ya te digo, en un par de minutos. No evitarás el plagio ni el copio de la fotografía, pero lo pondrás un poco más complicado. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que hayáis aprendido alguna cosita nueva. Así que si te sirvió de ayuda, por favor dale a like, que me ayude a seguir creando contenido para vosotros. Y si no te has suscrito, pues suscríbete, porque seguiré creando contenido que pueda ser interesante para tu fotografía.